Estábamos haciendo una conversación increíble sobre el consentimiento, pero, ¿por qué no? No le puse grabar y quedé muy frustrada porque estaba increíble, pero bueno, vuelvo a invitar a las chicas de ajustes creativos a hablar de este tema que me parece tan importante y que después de escucharlas me dejaron pensando muchísimo. Entonces les pedí que me volvieran a regalar un ratito para que la pudiéramos grabar. Me parece fundamental y de verdad, escúchenla completito. Tiene un regalo muy importante para todos los que la escuchemos y para replantearnos desde dónde es que hemos entendido esta palabra. Queridas, por favor, arránquense. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, hablábamos en un principio de que de pronto hablar sobre sexualidad, Tony siempre dice, los temas más tabús en esta sociedad son la sexualidad y la muerte. Y, y es muy curioso porque la sexualidad y la muerte son parte de la vida. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de la vida, ¿no? Y en estos mitos y en estas construcciones sociales que hemos hecho, hemos reducido la sexualidad a la genitalidad, al compartirse con un otro o con una otra. Pero cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de hacer una educación sexual integral y prevención del abuso, estamos hablando de la vida. Entonces, el consentimiento es una de estas nociones que van a ser indispensables no solo en el cómo nos vinculamos sexoafectivamente con otras personas, sino en el cómo nos vinculábamos o cómo nos vinculamos. Hablábamos también de cómo está cambiando el mundo. Y podemos ir al lugar fatalista de decir, no, es que la política, es que la economía, es que la guerra. Sin embargo, por lo menos hablo por mí, pero creo que hablo por las tres, la oportunidad que hemos tenido de hoy en día convivir con estas nuevas generaciones, con adolescentes, con infancias, y ver cómo están aprendiendo a vincularse desde lugares distintos, desde lugares menos violentos, da muchísima esperanza. Entonces, bueno, pues que le entramos de lleno a lo que es el consentimiento. Y antes de entrarle de lleno en esta palabra que es consentimiento, que podríamos decir, bueno, pero ¿qué es? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué abarca? Nos gustaría como invitarles a que si están manejando no, pero si están en casa, que puedan pausar un momento el video y antes de que nosotras expliquemos como algunas claves para entender el consentimiento, te lanzo la pregunta, ¿qué es para ti el consentimiento? ¿No? Es decir, ¿qué es? Y solo escribe o piénsalo en la cabeza y, como siempre nos gusta llevarlo al cuerpo, también siente qué pasa cuando hablo de consentimiento. Se me queda aquí, me baja el pecho. ¿Dónde está el consentimiento? Y vamos para allá. Y bueno, pues decíamos, si yo digo, pensemos en una mesa, ¿no? Quienes estamos aquí, quienes nos están escuchando, vamos a pensar en una mesa. Y quizás son mesas distintas, pero es una mesa. Y una mesa quizá puede tener 4 patas, o puede tener 3 patas, o puede tener una. Pero, y ahí está la cuestión de la diversidad, pero al final sabemos que es una mesa. Lo que pasa con el consentimiento es que es una noción polisémica, que incluso si buscamos su definición en la RAE, nos va a decir, es la acción de consentir. O sea, ¿consentir qué? Como una vez me encanta un alumno, digo, bueno, ¿qué es el consentimiento? Y dice, es lo que hace mi tía conmigo. Claro, me consiente, también eso es consentimiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta noción de consentimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir del consentimiento, tiene 5 pilares. Y cuando uno de estos 5 pilares no se cumple, no hay consentimiento. Y una frase para tatuarnos y para saber que nuestros alumnos y alumnas repiten como mantra es, la ausencia de consentimiento es igual a abuso. Y una vez más, cuando hablamos de abuso, no necesariamente estamos hablando del abuso que sucede en el callejón con el ñaca ñaca que sale y abusa porque traes minifalda y te tomaste una cerveza. Estamos hablando de este abuso cotidiano, de este abuso en las dinámicas, y aquí empezamos a invitarles, ¿qué tanto paso por arriba del consentimiento de mis hijos y de mis hijas? ¿Qué tanto paso por arriba de mi propio consentimiento? ¿No? Entonces, bueno, el consentimiento tiene 5 pilares, les voy a decir, luego los vamos a ir desglosando poco a poco.
El consentimiento es libre, es informado, es específico, es reversible y es entusiasta. Si solo uno de estos no se cumple, no hay consentimiento. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces vamos uno por uno. El consentimiento es libre. Es libre porque no hay ninguna coerción o amenaza en el hecho de hacer o no hacer aquella acción que se propone. ¿Ok? No hay un si lo haces va a pasar esto o si no lo haces va a pasar aquello. Es completamente libre, es una decisión individual y consciente de lo que estoy haciendo. Es informado, y aquí entra mucho como poner el ejemplo de lo que decíamos en el episodio pasado, como de el abuso sexual entre iguales, ¿no? Es informado porque las personas que están participando en la dinámica, en el juego o en la acción tienen la misma información y la misma posibilidad de entender esta información. Si hablamos de abuso sexual entre iguales, pongamos, no sé, una chiquita de 10 años, una chiquita de 5 años, aunque estén jugando y quieran participar, las personas que están participando no tienen la misma posibilidad de entenderlo de la misma manera. Entonces ya no es informado. Y repito, ¿no? Es para nosotros muy importante como puntualizar en el hecho de que cuando vemos una situación de abuso sexual entre iguales, las personitas participantes son víctimas simultáneas. Un niño o una niña no va a replicar algo que no está viviendo o ha vivido. Entonces es informado. Es específico, recae en una acción concreta. Este es el tercer pilar. En una acción concreta y puntual que se está proponiendo. Y aquí entra mucho un tema que decíamos hace rato, daría para un podcast de 5 horas, que es la construcción del amor romántico. Tenemos esta idea, ¿no? De que, no sé, crecimos con esta cuestión de llega por atrás y te abraza y te planta un beso y levantas el pie y, bueno, está tan normalizada la ausencia de consentimiento, es decir, el abuso, y poníamos de ejemplo la Bella Durmiente. ¿Por qué vemos tantos casos de adolescentes, ¿no? Que en una fiesta tomaron de más o consumieron algo y otra persona se siente desde este lugar de la construcción del amor romántico, voy a llegar a besarla o a besarlo? Ahí no hay consentimiento, ¿no? Y es específico porque va a recaer en una acción concreta, es decir, te puedo dar un beso. Un beso no implica que va a pasar nada más, ¿no? Dentro de esta sociedad en la que vivimos, que poco a poco se ha ido desarticulando, pero está las frases como, ay, pues metes el boiler y no te metes, prendes el boiler y no te metes a bañar, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que hablan de una normalización del abuso y de las violencias que tenemos súper arraigadas y que afortunadamente ahora con nuestras alumnos, adolescentes, vemos que se está desarticulando, ¿no? Libre, específico, informado, reversible. Esta es para mí una de mis partes favoritas, porque de repente hablábamos de eso, ¿no? Tony puntualizaba la cuestión de cuando hablamos de ASI, estamos hablando de las siglas de abuso sexual infantil, sin embargo nos referimos al abuso sexual a menores. Esto abarca todas las etapas del desarrollo, desde el nacimiento hasta que empiezan a considerarse como personas adultas jóvenes, ¿no? Que eso no quiere decir que no puede existir abuso ahí. Claro que puede existir abuso, claro que puede haber ausencia de consentimiento, incluso en nuestras propias dinámicas como personas adultas, ¿no? Que no puede haber asimetría de poder, pero ahorita estamos enfocándonos específicamente en estos periodos de la vida. Entonces, bueno, es reversible. Y con adolescentes siempre ponemos este ejemplo, una vez más, como desde el amor romántico, bueno, somos novio y novia y llevamos 3 meses siendo novio y novia y entonces estamos empezando a planear este primer encuentro coital, o lo pongo entre comillas súper grandes, nuestro primer encuentro para perder la virginidad, que también es un constructo social. Entonces, sabemos que el día que vamos a cumplir 6 meses de ser novio y novia, la mamá se va a ir de fin de semana de trabajo y entonces el chico, y volvemos a los estereotipos de género, ¿no?
planea y pone flores rosas en forma de corazón y pone velas y ahorró no sé cuántos domingos para comprar sushi, preparar todo. Y entonces llega la chica y ya se echó una mentirota con la mamá porque no ha hecho educación sexual y entonces no tiene la confianza para decirle esto. Y se echa la mentirota de me voy a quedar en una pijamada en casa de mi amiga y la mamá de la amiga alcahueta. Bueno, todo un rollo. Y llega y están ahí, se están dando unos besos deliciosos y están súper prendidos y de repente alguno de los dos dice, no quiero, no estoy lista o no estoy listo. Y el otro o la otra dice, oye, pero no manches, o sea, llevamos 3 meses planeando esto, tenemos 6 meses de ser novios. Si esa chica o ese chico accede, estamos hablando de que no está siendo reversible. Y si no es reversible, no se cumple el cuarto pilar del consentimiento, luego entonces hay abuso. ¿Cuántas veces nosotras como personas adultas hemos accedido estando en ese espacio? O, por ejemplo, decir, es que bueno, es mi esposo o es mi esposa, pues tengo que cumplir o tengo que hacerlo. Y eso se llama abuso. Estamos pasando por arriba de nuestro consentimiento y pasar por arriba de nuestro consentimiento o la ausencia de consentimiento es igual a abuso. Son abusos normalizados, son abusos que aparentemente no dejan una huella, sin embargo lo que vamos viendo es que sí la dejan, que sí hay una sensación de, como decía Caro, ¿no? Invitarles al cuerpo, ¿qué pasa cuando accedo? Porque bueno, pues ya estaba ahí, bueno, pues ya llevamos 6 meses planeándolo, bueno, entonces es reversible. Y la quinta base es que es entusiasta. Es entusiasta y se siente en el cuerpo, se siente bien. ¿Cómo podemos fomentar la conciencia, el entusiasmo desde la primera infancia? Recurriendo a actividades artístico-pedagógicas, llevándoles mucho al cuerpo, cómo se siente, dónde lo sientes. Y entonces ahí puedo reconocer, bueno, ¿realmente hay entusiasmo? ¿O es una cuestión porque ya me dijeron que lo tengo que hacer? Porque ya tengo 16, ¿no? Y hablábamos hace rato de la cuestión de las estadísticas. En estadísticas estamos viendo que el primer encuentro coital está siendo entre los 13, Tony, 12 o 13, 12 o 13 años. Y yo me voy, por ejemplo, a esta historia que ponía para ejemplificar lo reversible a los 16. Y entonces ya hay una presión social de ya todas tus amigas, ya todos tus amigos tuvieron un primer encuentro coital y tú no has querido, no. También me llama mucho la atención porque siempre que hablamos de estadísticas, tanto en el episodio de abuso sexual como ahorita de consentimiento, veo las caras de las mamás cuando te veía, Ale, y yo decía, incluso a mí en un diplomado me ponían como un ejercicio de a qué edad usted, antes de saber las estadísticas, considera que es apto que nuestras adolescencias o nuestros hijos tengan relaciones coitales. Se los dejo también para que se lo pregunten porque también tiene que ver con nuestra historia y lo que a nosotras nos gustaría. Pero la es otra. Entonces, también en todos nuestros talleres hemos visto que al no saber y no conocer estos pilares del consentimiento, muchas y muchos de nosotros hemos vivido algún tipo de abuso, porque aprendimos que si ya dije que sí, no puede ser reversible. O aunque me esté doliendo, y ahí enmarco cualquier ejemplo, no solo lo coital, me tengo que quedar porque ya dije que sí. Entonces, si bien no podemos evitar que este contexto de nuestras infancias y adolescentes, porque no los podemos tener en una burbuja, sí la invitación es en lo cotidiano, en el día a día, hacerles saber que hay 5 pilares del consentimiento y si no lo digan o no nos lo digan, ellos pueden elegir o pueden decidir o pueden echarse para atrás. Entonces, sí es importante que esto lo llevemos en todo el tiempo y que también si no vamos a poder evitar que tengan encuentros porque no los podemos estar vigilando y no depende de nosotros, que sí al crear comunidad y al crear esta red de apoyo para con ellos sepan que pueden como saber decir que no, que también es otro de los temas bien grandes, ¿no? Que va pegado al consentimiento, el saber decir que Chicas, y bueno, o sea, sé que hablamos de que esto es un tema muy amplio, pero pienso en un tema puntual de mamá, ¿no? Y justamente en estas cosas en las que las mamás nos sentimos siempre
o muy comúnmente atrapadas en hoy hablo puntual de los dispositivos, ¿no? Es esta parte de el consentimiento, todos están teniendo celulares o no sé qué, y lo hablo porque tiene mucho que ver con este tema que estamos tocando de la educación sexual. Creo que los dispositivos últimamente son como uno de los grandes maestros de todo este tema con los chicos. Y es interesante esto de como todos los niños tienen, ¿no? Entonces yo como mamá me siento como que tengo que resolverlo desde ahí y me encanta llevarlo justo a varios temas, ¿no? Pensaba justo en las relaciones con el marido, con las amigas, un tema muy importante a tenerlo en mente y a conocer estos 5 pilares y estarlos constantemente recordando nosotros. Sí, y que, pues, un poco lo que tú haces, ¿no, Ale? Hablando de educación 360 grados, es un poco, vamos a impactar en todas las áreas. O sea, no es algo. Y lo que sí es verdad es que estas estadísticas que nos dicen de estos 12, 13 años, se van alargando en el tiempo cuando las familias y las comunidades tienen educación sexual integral. Es decir, cuando nosotros abrimos el tema, hablamos de consentimiento, hablamos de relaciones sexuales, hablamos del cuerpo, hablamos de los límites. O sea, cuando estamos haciendo educación sexual integral, es decir, hablando de la vida, podemos revertir estas estadísticas. Entonces, las estadísticas son una realidad, ni siquiera es un punto de partida, es una realidad del país en el que vivimos y la situación en la que estamos hoy día. Pero no significa que ya estamos abocadas al desastre, por decirlo de una manera, ¿no? Sino que vamos a poder revertirlo desde un trabajo en la casa, en el espacio, en la escuela o lo que sea que estén estas infancias y adolescentes, ¿no? Sí, saliendo de la incomodidad de tocar estos temas, de hablarlos, de rascarle a la propia historia, como lo decían en el capítulo anterior, ¿no? Y de ponerlos en la mesa en nosotras, en la familia y en las escuelas, o sea, generando esta comunidad donde haya un diálogo más abierto. Y que pensaba, Ale, con esto que dices se me venía a la mente esta frase de mamá de, bueno, y entonces si todos tus amiguitos se avientan por el balcón, tú te vas a aventar por el balcón, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos dijeron eso? Eso no lo hemos dicho. Bueno, no, pero... Y sí. Y sí. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de pertenencia. Hay una necesidad de vida, de quiero pertenecer. Y sí, si mis amigos se echan por un balcón, me voy a aventar por el balcón. Y entonces, ¿qué es importante? Que en comunidad, o sea, pongo el ejemplo del balcón, pues, pero en comunidad podamos ponernos de acuerdo y decir, a ver, este grupo de amigas, de amigos, tienen la misma información y saben que si brincan por el balcón se pueden romper pie. Entonces, no va a surgir eso, pero eso empieza por las personas adultas, ¿no? Yo sé que mi hijo tiene derecho a la privacidad, a la intimidad, y que no me tiene que contar nada que no quiera, porque también está este mito de, me tienes que decir todo, tú me tienes, y la realidad es que no nos tienen que decir todo. Sin embargo, yo, por lo menos yo, Lucía, tengo la seguridad de que sé que si mi hijo en algún momento hay algo que no me quiera decir, hay otras personas adultas, está Caro, está Tony, que se van a acercar y que mi hijo sabe que con ellas puede hablar de estas cosas, así como los hijos y la hija de Caro saben que conmigo. Y además, de repente hablamos de esto y me imagino muchas mamás diciendo, ay, claro, porque son cosas que hemos comprobado. En este tiempo trabajando, o sea, de repente me habla Caro y yo, hola, cariño, ¿qué pasó? Oye, es que uno de mis hijos quiere hablar contigo porque te quiere preguntar algo. Mamá, dame privacidad. Y su hijo me lo cuenta a mí. O su hijo pide la ayuda de Tony. O es algo que en estos años que llevamos trabajando en esto, vemos que sí es real, que sí la cuestión de la comunidad, y entonces sabemos, por lo menos voy a hablar de nosotras tres que convivimos, que vamos viendo crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas, sabemos que esto se vuelve tangible. Sabemos que yo tengo la libertad y la confianza de decirle a su hija de pronto, mi amor,
no hay consentimiento ahí. Oye, corazón, ¿sabes que estoy viendo que estás jugando con este amigo? Pero mira su cuerpo, no te está dando su consentimiento. Y yo tengo la seguridad, y Caro tiene la confianza, y Tony tiene la confianza de decir, Lu, vas. O yo tengo la confianza, Tony, ponle un límite a mi hijo. Porque estamos en la misma, porque la comunidad realmente hace la diferencia en este tema, ¿no? Y vamos viendo, porque de pronto siento que subestimamos también a las infancias y a las adolescencias. ¿Cómo le voy a hablar de consentimiento? ¿O cómo le voy a hablar de privacidad? ¿O cómo le voy a hablar de sexualidad? Vamos, tienen una capacidad de entendimiento que no entra desde nuestra mirada adulta. No la tenemos nosotras. Exacto. Bueno, chicas, tan es así que por eso se acaba este rollo de los dispositivos, porque mucha de esta información que nosotros no les damos, o esta información que se acerca a raíz de algún amiguito, amiguita, porque además también tienen amigos, primos más grandes, información que les llega, como bien decíamos, de películas, de caricaturas, curiosidades, donde si nosotros no somos ese adulto dispuestos a acompañarlos y a salir de nuestra zona de confort y tocar la incomodidad y mencionarla y verla, y pues va a ser de alguna forma que resuelvan estas dudas. Claro, claro. Y retomando un poco o concretizando la cuestión del consentimiento y el cómo se come, o a qué sabe, o cómo le hago, pues decirles que el consentimiento es algo que se puede implementar desde que nacen. No es como, bueno, voy a hablarles de la menstruación hasta que se estén empezando a acercar a la edad y entonces ya lo vi inminente y entonces le voy a hablar de menstruación. El consentimiento, así como la menstruación y así como todos estos temas que son parte de la vida, se pueden hablar desde que nacen, ¿no? ¿Cómo hablamos de consentimiento con una bebé o un bebé que acaba de nacer? Bueno, poniendo en palabras, cuando no hay un desarrollo del lenguaje verbal, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, uno, ir diciendo lo que voy a hacer con su cuerpo, o sea, las interacciones que voy a tener con su cuerpo, ¿no? Oye, voy a cambiarte el pañal, voy a agarrar una toallita, vas a sentir frío, y observar. Y si yo veo que mi hija o mi hijo le estoy cambiando el pañal y hace, quito manos y digo, mi amor, veo que no me estás dando tu consentimiento. Voy a hacerlo de una forma distinta para que te sientas más cómodo o más cómoda. Si estoy sacando de bañar a mi hijo de la regadera, de la tina, y veo que está como así, yo le estoy diciendo, oye, voy a secar tu entrepierna, voy a secar tus genitales, permiso. Estoy hablando de cuando todavía no hay lenguaje, ¿no? Y veo que como que se incomoda, lo nombro. Veo que estás incómodo, veo que estás incómoda. No me estás dando tu consentimiento. ¿Ok? Sí, a lo mejor, yo sé que hablabas de los bebés, y que habrá gente que sea como, bueno, a lo mejor, ¿no? A veces pienso en la locura que vivimos las mamás del tiempo y a veces suenan estas cosas como muy lindas y la realidad es que en la cotidianidad lo vivimos como un poco más en las prisas y en la locura, pero invitar a que esto, uno, si no sucedió y tus hijos ya están grandes, no pasa nada, como bien dicen ellas, siempre, ¿no? Se puede cambiar. Y dos, ir viendo cómo lo vamos a ir incluyendo en nuestra vida cotidiana, con nosotras y con nuestros niños y parejas y nuestra cotidianidad, la que sea, ¿no? Con las amigas, cómo yo tengo ese consentimiento con la amiga o con mi hijo de 14 en lo que decía, ¿no? A lo mejor, oye, mi amor, te voy a dar un beso, ¿no? Te quiero abrazar, y a lo mejor me dice que sí, pero su cuerpo está como súper tenso, o con mi marido. Y creo que también los hijos, y solo creo que los hijos aprenden muchísimo de cómo nosotros nos relacionamos con los otros. Si ven que nosotros cuidamos ese consentimiento con la pareja o con las amigas o con nosotras mismas, siento que el aprendizaje ya va así como de entrada. Sí. Justo eso es lo que iba a decir, o sea, recordemos que nosotras y nosotros como personas adultas estamos traduciendo el mundo para las nuevas generaciones. Entonces, siempre la invitación es, veamos cómo nosotras y nosotros nos estamos vinculando con nuestros propios cuerpos, con nuestras propias emociones, y entonces es como cuando el ejemplo de le estoy dando una nalgada diciéndole, no se pega, no se pega. ¿Cómo? ¿No? Entonces,
Sí, soy mamá y justo ayer que estábamos poniéndonos de acuerdo de los temas que íbamos a hablar, decíamos de eso, ¿no? Porque de repente es como, ay, claro, Lucía, tú porque... No, yo también me desespero. Yo también de repente agarro y ya, vístete, ¿no? Y ya tenemos que llegar y vamos tarde, yo tengo que llegar a trabajar y también lo hago. ¿Qué es importante ahí, Ale? Que nos detengamos y pidamos una disculpa. ¿La podemos regar? Claro que la podemos regar y además es una de las estrategias de prevención, poder decirle a nuestros hijos e hijas cuando la regamos. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Perdón, pasé por arriba de tu consentimiento, ¿no? O sea, o ya se está bañando, es viernes, lo único que quieres es que se duerma para tomarte una cerveza y ponerte a ver tu serie. Y está, y tú ya, por favor, y entonces llegas y le lavas el pelo y lo sacas y lo secas. Nos pasa, sí, nos pasa. Y es válido también. ¿Cuál es la invitación? A que después de que pasó eso podamos mirarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Ayer estaba muy cansada y pasé por arriba de tu consentimiento y lo lamento. Eso se llama abuso. Y sí le estamos dando herramientas, de repente, ¿no? Llegan, oye, Lucía, pues es que mi hija después de tomar el taller me dice, no quiero que me toques porque no te estoy dando mi consentimiento. Sí, es un reto, pero es un reto que está cambiando las estadísticas. Está haciendo y construyendo espacios para que las estadísticas en el abuso bajen. Sí, es un reto que tu hijo de 2 años diga, salta al baño, necesito privacidad. Sí, porque vivimos en un mundo en donde nos exigen. Sí, es un reto. Les invito a que tomen este reto. Pero como puntualizar en también no dejemos de vernos a nosotras y a nosotros, porque por esto que decía Sale, o sea, me gustan mucho los ejemplos eh, que van muy dirigidos hacia las infancias, pero yo también soy muy pesada en también seamos congruentes con nosotras mismas respecto a ver si vamos a dar nuestro consentimiento, porque también he visto cómo sobrepasan las mismas infancias a querer agarrarnos, a querer besarnos, a querer tocarnos. Entonces también predicar con el ejemplo es decir, no te estoy dando mi consentimiento o estoy ya muy cansado o te dije que sí iba a jugar contigo y a lo mejor ya jugamos media hora, pero dame 5 minutos porque si no, ya no va a salir bien esta jugada. O sea, como la invitación sí es a verlos a ellos, pero también a vernos nosotros. O sea, yo siempre les digo, el cuerpo es bien chismoso y si no le hacemos caso y si no nos damos cuenta de que estamos incómodas, de que ya rebasó nuestro límite el día, las actividades que tenemos, también tiene repercusiones. Entonces, así como lo aplicamos en ellos, también los invito a que lo apliquemos en nosotras mismas. Y como tú decías, con nuestras propias parejas, con nuestras propias amigas, con nuestros propios hijos, porque creemos que como somos las super mamás, no las podemos regar o no podemos decir cómo nos sentimos. Entonces, también va de los dos lados la invitación a escuchar y a revisar nuestros propios consentimientos y qué tan reversible o estos pilares de los que ya hablábamos. Incluso como hacer un registro, ¿no? Invitarles a hacer durante una semana, ver cuántas veces estoy pasando por arriba del consentimiento de mis hijos o mis hijas o de mi propio consentimiento. Y que lo puedan al final del día, en plan, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Para poder ser más conscientes, ¿no? Y a partir de ahí poder actuar. También esta frase que decíamos de que la ausencia de consentimiento es igual a abuso, es como que la tengamos clarísima, la podamos pegar en la casa, la podemos tener en el celular, o sea, que sea una palabra, que sea un concepto que entre, que conozcamos los 5 pilares y que lo compartamos en familia y en comunidad. Gracias por traer el tema. Me parece que es muy importante. Me encanta, Tony, que digas esta parte, ¿no? Una de la invitación en el canal de 360 grados es empecemos con nosotros, porque luego queremos empezar con los niños un chorro de cosas y enseñarles, pero nosotros mismos no estamos llegando a ese lugar. Entonces, si empezamos nosotros, con el consentimiento en nuestra vida, cuidando el del humano que esté al lado, sea el que sea, ¿no? Trabajador, pareja, hijo, el de la tiendita, lo que sea, creo que un cambio grande ya es como el que estamos haciendo. Y pues sí, sin duda, nuestros hijos también van aprendiendo de cómo nos relacionamos nosotros con nosotros mismos.
Y al final, que esto sea una invitación a la vida, ¿no? A conocer, justamente agarrar ese interés natural que tienen los niños y las niñas, que nosotros vamos ahí como desensibilizándonos y quedándonos al final más como una piedra que como un ser humano, y volvamos a tomar esto. Nosotras utilizamos mucho los libros para hacer educación sexual integral. Por ejemplo, que es Hablemos de Sexo, tiene un capítulo que es de consentimiento. Hay temas para todas las edades y son preciosos. O sea, yo ahora estaba leyendo hay un capítulo que es de pubertad. Dije, es que esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Entonces, apoyémonos de los libros, porque además es un elemento padrísimo, increíble, que en los últimos años están haciendo cosas muy bonitas. Nosotras hemos hecho toda una revisión bueno, no de todo, obviamente, de la bibliografía que hay, pero hay libros que nos van a ayudar mucho. Entonces, no nos pongamos palos en las ruedas, aprovechemos como esta oportunidad de acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de poder ir sanando nuestra propia historia de vida y vayamos, ¿no? Vayamos juntas y juntos, que al final de eso se trata, ¿no? Y que también creo que es importante aquí retomar la cuestión de, como mamás y papás no lo tenemos que saber todo. No tenemos que ser expertas y expertos en todos los temas. En Ajustes Creativos somos expertas en estos temas y a veces da vergüenza, da miedo, da incluso flojera. Y nada, con todo y la flojera, con todo el miedo, con todo y la vergüenza, escríbanos, pónganse en contacto con nosotras, vengan a nuestros cursos, a nuestros talleres, pidan una asesoría, pidan una terapia, porque esto les va a dar herramientas por ustedes, para ustedes y también para las nuevas generaciones. Eso, pues los invito a que siempre contacten gente experta en los temas, Ajustes Creativos. Las 3 chicas se dedican a esto. Lu además es perita, ¿se dice perita? Sí. Bueno, digo, porque creo que es importante, ¿no? Que cerremos esto de, bueno, decimos buscar gente experta, pero ustedes podrían ser las personas que acompañen y guíen a las personas que se quieran informar, pero también alguien que esté viviendo alguna situación. Sí, trabajemos en comunidad, seamos como ese receptor, como les decíamos, de información. Ustedes nos pueden contactar por mail, por teléfono, por redes sociales, por donde quieran, y a partir de ahí hacemos una estrategia, hacemos una manera, o sea, nosotras mismas en el día a día, cada 2 por 3, va en el chat, oye, mi hijo me dice que no sé qué ha pasado esto en la escuela, oye, me ha hecho este comentario y cómo le hago. Es decir, apoyémonos entre todas y todos y hagamos, incluso si tú tienes un grupo de papás, de mamás y quieres armar algo, armémoslo juntas, ¿no? Y juntos, puede ser en línea, puede ser presencial, o sea, pues ahora aprovechemos que hay esta red también tecnológica que nos permite estar cerca, aunque estemos lejos geográficamente hablando. Si no podemos atender nosotras directamente, también en estos años hemos ido construyendo una red con colegas, con especialistas que son de nuestra confianza y que podemos atender. Exacto, abogadas, periodistas, pedagogas, psicoterapeutas, y ahí vamos ampliando, ¿no? Reiterar lo del primer capítulo que les decíamos, tenemos más de 10 años de experiencia que formamos y creamos ajustes creativos, nos especializamos en terapia individual, en terapia de pareja, en terapia de grupo, trabajamos desde infancias hasta adolescencias, hasta adultos, y mucho del diferenciador es justo eso, como el hablar y de concientizarnos de que primero tenemos que trabajar nuestra propia historia para poder acercarnos a las de las infancias, y qué mejor que hacerlo desde un espacio amoroso, desde un espacio cuidado. Y una cosa más, nada más agregando a lo que decía Tony, como también esta parte de lo pedagógico, ¿no? Tenemos también todo un área de educación en donde hacemos educación sexual integral desde la primera infancia hasta con personas adultas. Nuestra mirada es un enfoque artístico pedagógico y nada, ¿no? También eso, lo que decía Caro, si tienen un grupo, si quieren invitarnos a su escuela, a dar charlas, a dar talleres, pues cuenten con ellos. Chicas, gracias por acompañarnos a transitar estos temas que pueden ser escabrosos, que nos ponen nerviosos, incómodos, pero gracias por traer luz, compañía y por ser esas personas que acompañan
también a personas que están transitando momentos muy duros con sus hijos o sus adolescentes. Gracias, gracias, y esperamos seguir teniendo estas charlas. Y los invitamos a meterse al mundo de la incomodidad, transitarla y salir renovados. Totalmente. Gracias, Ale. Gracias a todas y a todos. Gracias.